hispánica, cuya obra está reconocida como uno de los más impresionantes esfuerzos de creación y de interpretación cultural de la modernidad. Los críticos han señalado que Paz como poeta posee el caudal de voz de Neruda, el panteísmo surrealista y pasional de Aleixandre, la fabulación metafísica de Borges, el aliento épico de Huidobro, la gallardía verbal de Vallejo. Su obra solo cobra sentido en ese marco, el de los colosos, el de los gigantes. Bienvenido sea Octavio Paz a este programa, a ver si podemos tener una conversación lenta, sosegada, como si estuviéramos allá en México o en la India. La India más que en México. Bajo el árbol del Nim. Muy bien. ¿Cómo es ese árbol? Bueno, es un árbol corpulento, es un árbol medicinal, es un árbol lleno de pájaros y sobre todo para mí lo más importante es el árbol bajo el cual me casé. O sea que es un poco el árbol del amor. Digamos. Por lo menos en tu caso concreto. En mi caso, sí. Ahí te casaste con María José, ¿no? Exactamente. ¿La habías conocido dónde? La conocí en la India. En la India. Y después nos encontramos en París por una suerte de lo que llamaba André Breton el azar electivo, la casualidad electiva, en donde el deseo y el azar se combinan. Qué maravillosamente se expresa Octavio Paz, que no solo es un enorme poeta, sino que es también uno de los más tremendos, de los más profundos y penetrantes ensayistas en nuestra lengua. Vamos a pasar un poco revista a su vida. La vida de Octavio Paz está naturalmente en gran manera como la de todos los escritores en sus libros. Hay un libro, uno de sus libros de poemas, Pasado en Claro, que es uno de los más recientes, el penúltimo, en el cual hay una serie de alusiones muy bellas a su infancia y algunas también a sus orígenes, a las raíces. Por ejemplo, en Pasado en Claro, hablando de su madre, dice Octavio Paz: mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Tu madre, si no estoy mal informado, era de ascendencia española, hija de andaluces. Exactamente, mi madre es de origen andaluz, del sur de Andalucía. Mi abuelo era de Medinasidonia y mi abuela del puerto de Santa María, si no recuerdo mal. Y bueno, en este poema hay toda esta idea de la madre española un poco enlutada y al mismo tiempo infantil, porque estas madres venerables son un poco nuestras hijas, en cierto modo. Y en realidad los recuerdos infantiles que tú tienes de ella están más o menos expresados en esos versos, o podríanse ampliar ahora de algún modo. Una de las cosas que más me impresionó fue cómo cantaba. Y quizá mi primer contacto con España fue a través de los cantos populares de mi madre. Y no solamente cantaba canciones andaluzas, sino también canciones populares de campesinos de Asturias y de otras regiones españolas, ¿no? De modo que España para mí está un poco ligada a la música popular. En cuanto al padre, en los mismos versos del poema Pasado en Claro escribe: del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. No nos explica mucho cómo era tu padre. Sí, no, bueno, pero explica de todos modos que era una figura dramática, diríamos, ¿no? Además explica cierta lejanía y cierta cercanía. Mi padre fue en fin, no sé si debo yo hablar ante el público de estos temas, creo que lo que digo es bastante. Pero una figura muy mexicana. Una figura muy mexicana, una figura contradictoria, un hombre lleno de generosidad por una parte y lleno de pasiones por la otra, un hombre habitado por los demonios, diríamos. En consecuencia el trato con él era un trato difícil, extremoso, y en ese pequeño texto me parece que quise reflejar esta relación de desasosiego que sentí siempre frente a él. Había sido un gran revolucionario.
Bueno, fue un revolucionario, Mi padre pertenecía a la burguesía mexicana, y cuando estalló la revolución, él era un demócrata, y quiso unirse a la facción que combatía en México en el norte, pero no pudo. Y él y un grupo de amigos, entre ellos un amigo suyo, que además fue una personalidad extraordinaria, Sotuigama, que es uno de los iniciadores, diríamos, del anarquismo en México, fueron al sur por accidente y cayeron con Zapata y descubrieron el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino de estos revolucionarios sin tierras y sin instrucción, pero dueños de una tradición muy antigua y que querían en cierto modo restablecer en México una suerte de edad de oro, de propiedad comunal de la tierra, que más bien hace pensar en el mundo del neolítico que en el mundo moderno. Fue durante un tiempo consejero personal de Zapata. Sí, y fue enviado de Zapata a los Estados Unidos. Vivió en los Estados Unidos como representante personal de Zapata. Por otra parte, creo que tenía la carrera de abogado. ¿Era abogado? ¿Ejercía? No. No. Bueno, a veces defendió a los campesinos cuando los campesinos pedían tierras. Fue sobre todo político. Mi abuelo es la personalidad quizá más importante de este mundo familiar, porque mi abuelo fue un liberal, luchó contra la intervención francesa y además fue un escritor. Fue un gran admirador, por cierto, de Galdós. Y en mi casa había 2 o 3 cartas de Galdós, cartas breves, en las que un gran escritor contesta a un admirador de ultramar mexicano que trataba de escribir novelas históricas. Un poco mi abuelo estuvo muy impresionado por los episodios nacionales y quiso escribir en México también una suerte de episodios mexicanos que son una derivación, diríamos, de Galdós. Y que son naturalmente tomando en cuenta el México prehispánico. Bueno, hay una novela de mi abuelo que se llama Piedra de Sacrificios, que es bastante divertida. Es una novela un poco cursi, o bastante cursi, mejor dicho, en la cual los personajes principales son Cuauhtémoc y Cortés. Y el último capítulo pasa en el cielo, cuando Cortés, que se ha portado mal sobre la tierra, sube al cielo, no sé por qué, un poco como el Fausto de Goethe, perdonado por alguna india violada, y en el cielo lo recibe Cuauhtémoc y se abraza. Bonito. Sí, un poco sentimental, ¿no? Fue como una especie de promotor o de precursor de los movimientos indigenistas. Sí, bueno, la primera novela indigenista en lengua española fue probablemente la de mi abuelo. De modo que, por una parte, unos abuelos, digamos, andaluces, por otra parte, un abuelo, no sé si la abuela cómo sería, pero absolutamente mexicano. Sí. Quiero decir que esa era una casa absolutamente dramática, una casa mexicana 100%. Además, había, claro, por una parte las 2 tradiciones, y aparte de eso, las 2 ideologías. Mi abuelo era liberal, jacobino, y mi madre era católica y tradicionalista. Iba todos los domingos a misa, y mi abuelo nunca fue a misa. Y cuando era chico yo tenía la gran preocupación de lo que iba a ocurrir con mi abuelo, si se iba a ir al infierno o no. Sobre todo cuando supe que los